durante muchos años, el aeropuerto O'Hare en la ciudad de Chicago fue el aeropuerto con más tránsito aéreo de los Estados Unidos, hasta que el enorme aeropuerto de Atlanta en el estado de Georgia le quitó el primer lugar. Pero O'Hare sigue siendo uno de los más importantes. Muchas veces está en el segundo o tercer lugar y tiene una gran importancia internacional. Y mucha gente en Estados Unidos sabe simplemente el aeropuerto por el nombre, no necesitan decirle el aeropuerto de Chicago. Mucha gente dice estoy viajando a O'Hare, o sea, para hacer saber que están viajando al aeropuerto de Chicago. Y el aeropuerto de O'Hare tiene una historia muy interesante que se recuerda con bastante frecuencia porque el aeropuerto lleva el nombre de un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, un piloto, y por eso el nombre del aeropuerto, que se llamaba Edward Henry O'Hare, y que como era un excelente piloto le llamaban Butch, ¿no? O sea, el carnicero, el de cariño, digamos, Edward Butch O'Hare. Y tan pronto Estados Unidos entró en la guerra, O'Hare fue muy conocido por su increíble habilidad manejando un avión de guerra, los Wildcat, ¿no? Aviones de hélice, ¿no? Estamos hablando de aviones del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y él en 1942, cuando Estados Unidos entra a la guerra, lo envían al frente del Pacífico, es decir, el que tiene que luchar contra Japón, contra el Imperio japonés, y muy pronto se vuelve muy famoso porque es el único capaz de despegar de un portaaviones que está siendo atacado y por 5 aviones japoneses, y O'Hare literalmente en minutos, en febrero de 1942, derribó 5 aviones japoneses él solo. Y durante el resto de la guerra fue simplemente una persona mitológica, uno de esos guerreros, esos aviadores que todo el mundo reconocía como un auténtico héroe, no solo por su habilidad, porque para ser héroe no basta con ser habilidoso, ¿no? Se necesita ser valiente. Y él tomaba o encabezaba, dirigía, o a veces hacía vuelos solo de reconocimiento, de vigilancia, de combate aéreo, y se convirtió en Estados Unidos en un nombre extremadamente popular. Era Butch O'Hare, y en los cines durante la guerra en los Estados Unidos pasaban documentales de las aventuras de los grandes héroes en el frente del Pacífico y en el frente occidental contra Alemania, y O'Hare era una personalidad frecuente. O'Hare estuvo combatiendo exitosamente durante 2 años, acumulando victorias, acumulando acciones heroicas, siempre con bastante sencillez, con bastante humildad, y finalmente en el 44, 2 años después, digamos, de comenzar sus actos heroicos, en noviembre su avión fue finalmente derribado, enfrentó ya demasiados aviones japoneses, y este avión se hundió, se perdió en el océano, y ni el avión ni sus restos fueron jamás recuperados. Pero ustedes se preguntarán, bueno, Alejandro, ¿qué tiene que ver esta historia simpática de un héroe de la Segunda Guerra Mundial que ha llegado a la fama al punto que uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos y del mundo lleva su nombre? Bueno, esto tiene que ver con el sacrificio de un padre, el sacrificio de un padre católico que se sintió movido por su conciencia. De él es el que les quiero hablar, ¿no? Es el papá de O'Hare.
que se llamaba Edgar, era de origen irlandés, inmigrante irlandés, y le decían Easy Eddie, ¿no? Eddie el fácil, Eddie O'Hare, Easy Eddie O'Hare. En la década de los 20, él era un contador, y era un contador excepcional, brillante, y su gran habilidad lo puso muy rápido, muy pronto, en el interés de Alphonse Al Capone. Supongo que no necesito explicar quién fue este famosísimo y sanguinario mafioso ítalo-norteamericano que controlaba los juegos clandestinos, las licorerías clandestinas, la prostitución, el tráfico de alcohol, en una época en que el alcohol estaba prohibido. Y en la década de los 20 resulta que Easy Eddie O'Hare se asoció con Capone y se hicieron multimillonarios, se hicieron riquísimos, ¿no? Y él se pudo comprar una mansión, O'Hare papá, y como tenía un solo hijo, Edward O'Hare, le ofreció de todo, ¿no? No solamente tenía sirvientes en la mansión que tenían en Chicago, tenía un vehículo de lujo, ropas lujosas, y O'Hare, papá, dijo: quiero darle lo mejor a mi hijo, hago esto por lo mejor a mi hijo, yo fui un inmigrante, de niño y de joven fui pobre, no quiero que esto le pase a mi hijo. Y Edward O'Hare, el héroe, no tenía idea, Butch O'Hare no tenía idea de dónde provenía el dinero del papá. Sabía que simplemente era un empresario y era un contador muy exitoso, ¿no? Todo esto acontece en la década de los 20. O'Hare, papá, comienza a sentirse perturbado porque había sido criado por una mamá profundamente católica, irlandesa, había sido criado en la fe. Él trataba de practicar su fe, quiso que su hijo, el piloto, el que después sería piloto, fuera educado en la fe, pero llevaba esta doble vida por la tentación del dinero y porque creía que lo mejor que podía hacer por su hijo era darle todo este bienestar económico. Pero en 1929 hay una famosa masacre ordenada por Al Capone, que era bastante sanguinario con quien se le cruzaba, o sea, no solamente con enemigos o bandas rivales, sino con quien le cruzaba. Y hubo una famosa masacre conocida como la masacre de San Valentín, porque en el día de la fiesta de San Valentín, asesinos de Al Capone pusieron en fila en un taller, en un depósito, a una serie de mafiosos menores que simplemente habían comenzado a competir con él en el tráfico del alcohol, y los puso de cara a la pared y los masacró con ametralladoras, ¿no? Entonces, esto a O'Hare papá lo chocó, pero lo que más le chocó fue lo siguiente: es si después de esta masacre todo el gobierno, el FBI, el fisco norteamericano, el IRS, estaba todo detrás de Al Capone. Y O'Hare dijo: es cuestión de tiempo para que Al Capone y yo caigamos en la desgracia y terminamos en la cárcel. Entonces, yo quiero ese legado para mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea conocido como el hijo de un truán, de un mafioso, de un estafador.
Y efectivamente el tiempo demostraría que su preocupación era una preocupación cierta, porque, digamos, la familia Capone fue descendiente, digamos, directa de Al Capone, desapareció, cambiaron de apellido porque estaban completamente avergonzados del apellido. O'Hearn no quería que eso pasara con su hijo, que, como digo, no sabía nada, era totalmente inocente, no estaba metido en el negocio. Entonces él tomó una decisión que sabía que le iba a costar la vida, ¿no? Y él decidió renunciar a su riqueza, reconocer que había sido mala vida, entregarla y luego concederle al fisco norteamericano las pruebas que terminarían poniendo a Al Capone en la cárcel. Muchos dicen Al Capone cayó por un problema de contabilidad. Sí, ese problema de contabilidad no lo hubiera encontrado nadie, Al Capone hubiera muerto tranquilo, digamos, matando gente, si no fuera por Easy Eddie O'Hearn, que se presentó, aceptó, digamos, la pena, pero hizo todo esto sabiendo que esto probablemente le costaría la vida. Él era cercano, amigo, digamos, de Al Capone y sabía perfectamente las formas como Al Capone se vengaba, ¿no? Y efectivamente así fue. Metieron a Al Capone a la cárcel en 1939, una semana antes de que Al Capone fuera dado en libertad, regresara en libertad, y ya nunca más volvería a ser el mismo. Al Capone salió enfermo de sífilis y, digamos, perdió la mente, perdió la memoria, se volvió loco básicamente. Pero una semana antes, O'Hearn papá fue asesinado mientras manejaba de su trabajo a casa para encontrarse con su esposa y con su hijo. Y cuando fueron a ver su cuerpo, en el cuerpo la policía encontró que él tenía un rosario, un crucifijo, un rosario en el bolsillo, un crucifijo en el pecho y una medalla de San Patricio, el patrono de Irlanda, ¿no? El gran patrón evangelizador de Irlanda. Y su fe efectivamente se había convertido en la parte más importante de su vida para tratar de enderezar todo lo mal que había hecho. Y él, convencido, después de haber leído la parábola de los trabajadores en la viña, ¿se acuerdan ustedes, no? En Mateo 20, que algunos de los viñadores llegan tarde y el dueño de la viña aún los recibe y les da su salario. Él pensaba, esta conversión tardía, igual el Señor me la va a recibir. Y así educó a su hijo en la fe. ¿Qué es lo que lo movió? No solamente la conversión, es: yo no quiero que mi hijo se tenga que avergonzar de mi nombre. Yo no quiero que mi hijo puede tener ahora todos los beneficios y todas las riquezas y acceso a todo el bienestar material, sea alguien que se tenga que avergonzar de apellidarse O'Hearn. Miren hasta dónde llegó la redención de Easy Eddie, que su hijo Edward Butch O'Hearn se convirtió en un héroe, en una persona amada y admirada. Y no solamente amada y admirada, sino esta paradoja: el apellido O'Hearn, que era el apellido de un mafioso, ahora es el apellido de un héroe que está en la cima de uno de los aeropuertos más reconocidos del mundo. Eso sucede cuando el amor de un padre sabe qué es lo mejor para los hijos: el buen nombre y la fe, mucho antes que cualquier bienestar económico. Que tengas un buen día.